Para finalizar esta segunda jornada de conferencia, daremos paso ahora a la charla magistral de cierre. Les recordamos que para efectuar sus preguntas al expositor debe hacer clic en el botón Preguntas y Respuestas en el costado de la pantalla. Les quiero presentar al profesor Alejandro Echeverry, a quien le pido disculpas por el retraso que hemos tenido en su presentación, pero por supuesto que estamos muy deseosos de escuchar lo que nos tiene para decir. Alejandro es cofundador y director del Centro de Estudios Urbanos y Ambientales, URBAM, de la Universidad EAFIT de Medellín, en Colombia. Su trabajo académico combina los campos de la arquitectura, el urbanismo, proyectos ambientales y el planteamiento territorial. El profesor Echeverry fue director de la empresa de desarrollo urbano de la ciudad de Medellín y como director de proyectos urbanos de la ciudad, lideró la estrategia de urbanismo social buscando transformar y mejorar los barrios con mayores problemas de inequidad y violencia. Desde el año 2010, en el Centro de Estudios Urbanos y Ambientales, ha enfocado a su equipo hacia las problemáticas urbanas, ambientales y sociales en países y territorios emergentes, específicamente aquellos con organizaciones políticas e institucionales frágiles. Adicional a su trabajo en Colombia, ha tenido una amplia experiencia internacional, liderando procesos multidisciplinarios sobre retos urbanos, ambientales y sociales, prioritariamente en países como México, Costa Rica, Brasil, India, entre otros, incluyendo también proyectos para ONU Habitat. Bienvenido, profesor Echeverry. Muchas gracias por acompañarnos. Nicolás, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Fundación Paz Ciudadana por invitarnos e invitarme a este espacio para compartir algunas experiencias que hemos tenido en la ciudad de Medellín y en las cuales yo personalmente también con otro grupo amplio de personas hemos participado. Como acabas de explicarlo, pues mi trayectoria hoy en día soy el director del Centro de Estudios Urbanos Ambientales Urban de la Universidad de EAFIT, que lo fundamos hace 10 años, precisamente debido como consecuencia de muchos de los procesos de Medellín, pero también me he movido y he estado en el gobierno, dijéramos en cargos en el gobierno de la ciudad y también desde el sector privado. Ustedes me invitan a mí a un foro y a una discusión que toca todos los temas de seguridad, convivencia, con instituciones y de alguna manera expertos sobre este tema. Yo pues no sé si los decepciono o no, pero yo he trabajado y hemos trabajado mucho, dijéramos, en los entornos de los barrios de la ciudad de Medellín y de otras ciudades latinoamericanas, precisamente tratando de construir convivencia, pero articulándonos con los temas de la seguridad, pero principalmente como urbanista, arquitecto y como de alguna manera líder de procesos sociales, dijéramos, y ambientales, pues desde el ámbito más técnico, desde el ámbito, dijéramos, de mi profesión como urbanista. Sin ninguna duda, la experiencia que de alguna manera que nos enseña el proceso de este reto que nos tiene hoy en esta conversación y en esta conferencia, pues conecta sobre todo con las personas. Y algo de lo que hemos aprendido nosotros o yo personalmente, y cada vez con mayor certeza, es que la confianza, la empatía, la proximidad, la conexión directa con las personas, el diálogo, es lo que permite que este tipo de procesos de convivencia sean sostenibles por las múltiples fuerzas, dijéramos, que superan las escalas, dijéramos, territoriales y barriales en ese sentido. Entonces, yo voy a compartir pantalla para compartir la presentación. Ustedes me confirman si están viendo mi pantalla. Se ve, Alejandro, más no se ve a pantalla completa. Espérate que ya creo que la puse. Ahí sí, ahí está perfecto. Muy bien. Entonces, contarles de alguna manera algunos temas de contexto de Medellín. Medellín es una ciudad que está localizada en el centro del país, es la segunda ciudad colombiana, seguramente muchos de ustedes la conocen, no voy a entrar en demasiados detalles. Medellín está debajo de estas nubes que ustedes ven en la zona, dijéramos, del centro del país. Es una región absolutamente montañosa, es un valle lineal, pero es una ciudad que, como muchas de las nuestras y muchas de las ciudades chilenas y latinoamericanas, pues tiene, dijéramos, unos contrastes profundos que se hacen visibles
con mayor, de alguna manera, presencia en las crisis, pero siempre están ahí. El tema, dijéramos, de la inequidad es un problema latinoamericano estructural que sin duda, de alguna manera, marca muchos de los temas que ustedes están debatiendo y analizando en este foro, dijéramos, y en esta conferencia. Este plano que se muestra a mano izquierda es el plano del área metropolitana, de parte del área metropolitana de Medellín. El área metropolitana de Medellín tiene 3.5 millones de habitantes. El municipio de Medellín, que está inscrito en esa área metropolitana, donde tiene jurisdicción el alcalde, tiene 2.5 millones de habitantes. Son 10 municipios que se reparten el otro millón de habitantes, dijéramos, en poblaciones más pequeñas en los extremos del Valle de Aburrá. Los colores más oscuros, los cafés más oscuros del plano, indican los barrios populares, principalmente los barrios populares del norte de la ciudad, donde los mayores problemas de inequidad, dijéramos, de ausencia, dijéramos, de estructura, de procesos formales de economía, etcétera, y donde también se han presentado históricamente pues, muchos de estos problemas críticos de violencia, inseguridad, dijéramos, y delincuencia, aunque, como ustedes todos saben, no solo Medellín, sino Colombia ha pasado por problemas de alguna manera profundos en relación con las situaciones, dijéramos, de inseguridad, violencia y delincuencia, que todavía no están solucionadas, pero estamos viviendo una realidad muy distinta. Ahora, estos momentos que estamos viviendo en este último año o año y medio, 2 años, este momento de la crisis del COVID, que también en Chile de alguna manera coincide con algunas crisis de explosiones sociales, políticas, etcétera, así que en Colombia también hemos tenido una situación crítica desde el punto de vista, dijéramos, de las manifestaciones y las protestas sociales en el país por múltiples razones que no voy a explicar en detalle en la conferencia. Quiero decir, esta crisis, y específicamente a nosotros en la ciudad de Medellín, nos ha vuelto a poner, dijéramos, en alerta sobre temas que siempre han estado ahí y que desafortunadamente hay que esperar de alguna manera situaciones críticas para que vuelvan a iluminarse y revelarse, como los temas de inequidad, de exclusión, la discusión, dijéramos, y la fractura en muchos casos de las conversaciones y de los, dijéramos, de los procesos sociales de nuestro país y de nuestra ciudad. Pero Medellín no es ajeno a las crisis. Realmente deberíamos, y creo que lo somos, lo que pasa es que esto todo es relativo, deberíamos haber aprendido y Medellín ha desarrollado respuesta para algunas de esas crisis, sobre todo por las que ha tenido Colombia en general y Medellín su máxima expresión en los años 90, de ese momento de violencia de alguna manera extremo que se manifestó y que inclusive, como en esta gráfica que estoy mostrando yo aquí, que es una gráfica del 2002, en el 2002 la Comuna 13 fue tomada en la Operación Orión, dijéramos, por las fuerzas del gobierno nacional, también con de alguna manera, con una gran afectación de los derechos civiles de las comunidades de muchos de estos barrios. Fue un momento muy crítico, estamos hablando que en los años 90 y en el 2000, principios del 2000, Medellín, que era la expresión más violenta de Colombia y una de las más o la más violenta del mundo, dijéramos, perdió, podríamos decir que las calles de la ciudad se convirtieron en calles oscuras. Realmente la expresión de la violencia en la ciudad se manifiesta muchísimo, dijéramos, en qué sucede de alguna manera en su espacio público y en sus calles, cómo las milicias y cómo las fuerzas, dijéramos, ilegales de alguna manera se apoderan y hacen control de muchos de los barrios de la ciudad. En ese sentido, y es lo que voy a tratar de explicar más adelante, esto conecta con un tema, dijéramos, que en el que hemos desarrollado nosotros una estrategia y la desarrollamos cuando estuvimos en el gobierno en ese momento, en el año 2004, que empezamos con el alcalde Fajardo, la estrategia de urbanismo social realmente de recuperar y transformar el espacio público, las calles, construir la confianza de alguna manera y construir, volver a conectar muchos de estos lugares combinando una serie de estrategias que voy a tratar de explicar rápidamente, que combinan transformaciones físicas, sistemas de transporte, articulación con los temas, dijéramos, de coordinación de convivencia y seguridad, pero también sobre todo con una agenda de emprendimiento, de cultura y de educación en la ciudad. Entonces, ese tema de las crisis nos pone siempre la pregunta en la mesa y nos ponen las preguntas fundamentales. Yo utilizo mucho esta fotografía de mano izquierda
que es una fotografía aérea de la Comuna 13 de Medellín, uno de los barrios, uno de tantos barrios, pero uno de los más paradigmáticos en esta conversación que tenemos hoy. El dibujo de la línea amarilla es un dibujo mío que básicamente marca algo que es visible en el territorio, tanto físicamente como mentalmente y desde el punto de vista de la convivencia, que es el límite entre los barrios, dijéramos, que tuvieron o han tenido origen informal de la Comuna 13 a mano izquierda y los barrios que han tenido, dijéramos, origen formal o de planeamiento, que es San Javier en la Comuna 13 a mano derecha. Esta es una fotografía, un retrato de las ciudades latinoamericanas. Esa fractura, esa de alguna manera, ese muro mental y físico que genera un gap, una distancia extrema y que el esfuerzo que hemos hecho, que no es, vuelvo y repito, no es que la ciudad lo tenga solucionado, pero es un esfuerzo de largo plazo en acercar estos mundos y generar sobre todo vías de desarrollo de alguna manera posibles para las diferentes poblaciones de la ciudad. Ese tema de tumbar los muros es un tema, no lo estoy hablando únicamente físicamente, sino también metafóricamente, es un tema central en la estrategia de nuestras ciudades. Las fotografías de mano derecha son fotografías en este mismo lugar, donde en la foto de mano derecha superior, pues está el punto de vista desde donde se está tomando la foto, es un nuevo parque biblioteca, al frente está la última estación del metro que llega aquí integrada con la primera estación del segundo metrocable que sube a los barrios populares. Abajo está de alguna manera las escaleras eléctricas de la Comuna 13 que le dan accesibilidad a muchos de los barrios con una pasarela que se construye en la parte superior para darle accesibilidad a las bicicletas, a los peatones y que conecta de alguna manera con la ruta alimentadora del metro. Se han hecho múltiples esfuerzos en Medellín para de alguna manera tratar de conectar la ciudad, generar accesibilidad, romper los muros, generar una ciudad más transparente, hacerla de alguna manera más porosa, pero más integrada sobre todo y sobre todo más segura. Pero más segura es a partir de las oportunidades que se le genera a la sociedad. Ahora, el proceso de la ciudad, el proceso de nuestra ciudad no es un proceso que uno pudiera decir que primero no es un proceso exclusivamente de Medellín, también tiene que ver todo el contexto, sin duda, dijéramos, de Colombia y del gobierno nacional, pero no es un proceso que lo inventó un alcalde. Nosotros, efectivamente, como yo les conté, yo llegué al gobierno en el año 2004 con el alcalde Fajardo, donde se llega a partir de una elección de alguna manera que la crisis las posibilita porque llega un movimiento ciudadano que gana las elecciones y que sin ninguna duda de alguna manera inicia una nueva agenda en la ciudad. Pero este gobierno fue consecuencia de procesos previos muy importantes. En los años 90, cuando estábamos, acuérdense que en el año 93 muere Pablo Escobar, y en los años finales de los 80 y finales de los 90, Medellín fue la ciudad más violenta del mundo. Ahora vamos a ver una estadística. Pero en los años 90, con esa situación tan crítica de la ciudad, el gobierno nacional en ese entonces del presidente César Gaviria decide de alguna manera implementar una iniciativa que se llamó la Consejería para Medellín, dijéramos que una iniciativa desde el gobierno nacional con la lectura de que realmente los gobiernos locales no habían sido capaces o no tenían las herramientas para poder solucionar muchos de los problemas críticos que se presentaban en ese momento. Y María Emma Mejía, que en ese momento le decían la monita, era una mujer muy joven en ese entonces, que es quien está en el libro que acaba de lanzar en este septiembre en la fiesta del libro de Medellín, El Camino que Abrimos. María Emma Mejía fue la primera persona que dirigió la Consejería para Medellín desde el gobierno nacional. Este proceso de la consejería fue muy importante. El proceso de la consejería en los años 90 instaló una nueva agenda de diálogos, permitió generar un espacio de confianza entre actores públicos, instituciones sociales, ONG, comunitarios, dijéramos sociólogos, la academia. Paradójicamente estuvo muy ausente la política local en esos diálogos de ese entonces, pero se abrió una agenda muy importante de construcción de confianza y nació de alguna manera una serie de procesos como el programa de televisión Arriba Mi Barrio, que se presentaba semanalmente y trató y logró construir otro relato desde los líderes positivos de los barrios populares que estaban absolutamente estigmatizados.
y se generó el PRIMED, que era un proyecto de mejoramiento integral, etcétera. Quiero decir, empezó la ciudad a encontrar las voces que venían planteando soluciones y por lo menos generando un espacio de confianza muy importante. Jorge Orlando Melo, el de mano derecha, que este libro se publicó recientemente, que también recoge unos textos suyos de esa época, que se llama Los años difíciles, trabajó también con María Emma y fue la persona que dirigió, dijéramos, la consejería para Medellín. Eso termina más o menos en el año 95, la consejería. Pero estos diálogos fueron el sedimento realmente, y muchas de estas personas después llegaron a los gobiernos y al gobierno cívico que inicia Fajardo y después continúa Alonso Salazar. Ese momento de los 90, finales de los 80 y los 90, también fue muy importante para nuestra ciudad en encontrar y tratar de entender esos procesos. Y existieron varios documentos, como la película, una primera película hecha muy modestamente que nos empezó a muchas personas que no conocíamos de realmente a mostrar una realidad muy distinta de un cineasta que ha retratado Medellín, que se llama Rodrigo de No Futuro. El cineasta es Víctor Gaviria, ustedes lo pueden buscar dijéramos, por la web. Y también el sociólogo y periodista Alonso Salazar, por primera vez en esa época, en un pequeño libro, nos puso en voz, dijéramos, de los jóvenes de las bandas de la ciudad, dijéramos, su visión y su realidad. Por primera vez vimos el retrato de estas comunidades en ese momento. Alonso fue quien, con Sergio Fajardo y otro grupo de personas, después ganaron la alcaldía, y Alonso fue el alcalde que continuó la labor de Sergio Fajardo. Quiero decir, la importancia de este proceso de la consejería es que muchas de estas personas que estuvieron de alguna manera cerca de los procesos de los barrios, entendiendo estos procesos, después llegan, dijéramos, a cargos de gobierno y han tenido una sensibilidad distinta en ese sentido para poder plantear soluciones. O sea, lo que estoy tratando de decir es que los éxitos, que son relativos porque no son de alguna manera totales, que ha tenido Medellín, pues se han dado realmente por un proceso derivado de la crisis de los 90, y sobre todo de un gran número de personas que desde sus conocimientos, desde la cultura, la educación, dijéramos el urbanismo, nosotros llegamos también a trabajar en ese momento, y otras áreas desde el punto de vista de la seguridad, pues estaban cuestionando y planteando, dijéramos, soluciones. En un principio independientes, pero dijéramos el relato va generando un punto de contacto. Medellín ha sido uno de los 20 municipios más afectados por el conflicto armado en los últimos 30 años, el más afectado, dijéramos, en las ciudades grandes sin ninguna duda. Y durante gran parte del mismo periodo, entre el 85 y el 2014, la ciudad más violenta del país, y fue en algún momento la ciudad más violenta del mundo. Estos datos los hemos trabajado nosotros en la Universidad de AFIT, por estar obviamente localizado en Medellín. Dijéramos que hay tres centros que trabajan mucho estos temas de ciudad. El nuestro, que es el Centro de Estudios Urbanos Ambientales, más de alguna manera con el enfoque desde la transformación del espacio y el hábitat. El Centro de Análisis Político, que ha trabajado muchísimo todos los temas, dijéramos, de violencia y políticas públicas, y el CIEF, que es el Centro, dijéramos, de Análisis Económico y Financiero de la universidad, que también ha trabajado mucho y trabaja mucho todos estos temas desde las políticas criminales y la economía. Ahora, después de la consejería, es cierto que a partir del 2003, con un cambio, dijéramos, también en la política, fue muy importante el cambio en la política, lo mencioné, dijéramos, con un cambio de cultura política, que se abrió una puerta para que este movimiento ciudadano empezara, dijéramos, a construir un nuevo espacio de confianza. Pues empiezan a hacer una serie de transformaciones y articulaciones, y a generar y a proponer soluciones más integrales en ese sentido. Ahora, este no ha sido, dijéramos, un camino lineal. Hay que decir que este gráfico muestra desde los años 90 hasta el día de hoy cómo ha sido la tasa de homicidios de la ciudad de Medellín por 100.000 habitantes. Sin duda, si comparamos desde los años 90 hasta el día de hoy, pues hay una mejora estructural y la realidad actual es muy distinta. Pero como ustedes pueden ver, ha sido un camino como nuestra topografía. Nosotros, ya les dije, y ustedes vieron la fotografía, estamos localizados entre montañas. Este ha sido un camino, dijéramos, quebrado y turbulento, que lentamente y por
por soluciones y dijéramos políticas estructurales, pues va teniendo una línea descendente. Pero el año 93, 91 fue el año más crítico en la historia de Medellín, 390 muertos por 100.000 habitantes. El año 2002, que fue cuando yo les mostré el tema de la Operación Orión, fue un momento también muy crítico. No fue exactamente igual al año 91. Algunas condiciones cambiaron y los indicadores también cambiaron. Cuando nosotros llegamos al gobierno, fue en el año finales del 2003, principios del 2004, esa meseta, dijéramos, que se desciende en el tema, dijéramos, durante esos años, tiene que ver con un tema nacional de alguna manera de amnistía que generó el gobierno y también con la implementación de toda la estrategia de urbanismo social, convivencia, dijéramos, integración e intervenciones, algunas de las que vamos a ver. En el año 2009, por razones distintas, que por la extradición de algunos de los jefes paramilitares que tenían control sobre las bandas de los barrios de la ciudad, eso fue un tema a nivel nacional, pero impactó muchísimo el tema de seguridad de la ciudad y volvió a ascender por otra razón distinta, pero que con una condición diferente al año 2002. Y en el 2018 ya hay una meseta más baja y también hay una situación, dijéramos, que se incrementa un poco. En conclusión, el proceso ha sido un proceso de descenso, pero turbulento, y no se puede decir que no sea frágil. Quiero decir, hay una dimensión muy importante, que tal vez quien tituló mejor ese momento en el año 2011, si no estoy mal, o 2012, Francis Fukuyama y Seth Colby, publicaron un artículo, vinieron a Medellín a hacer una investigación sobre el proceso de transformación que se estaba llevando a cabo y ellos lo titularon Medio Milagro. Quiere decir que en su descripción, y este artículo lo publicaron también muy orientado a lo que estaba sucediendo en México en ese momento y que está sucediendo hoy también. Las razones que explicaban en el artículo, yo creo que fue un artículo bastante bien hecho, pues lo que dice es completamente cierto. Nosotros, pues, primero, no creo que la palabra milagro sea la correcta, porque estamos lejos, pues, de que tener los problemas solucionados, pero la tarea no está hecha. O sea, falta un camino muy largo y es muy frágil, aunque se han hecho logros realmente muy importantes. Ahora, entrando al campo nuestro, al campo mío, que tiene que ver más con el tema de las intervenciones urbanas de la ciudad. Esta fue la primera intervención, llamémoslo paradigmática, que es en el sector, en la parte norte de la ciudad, en la zona nororiental, uno de los lugares más violentos, sin ninguna duda, el barrio Santo Domingo, el barrio popular, en la época de Pablo Escobar. Aquí se implementó el primer proyecto de cable con 3 estaciones de sistema de transporte público por cable. Ustedes ven ahí las 2 o 3 estaciones. El metro está abajo para generar una accesibilidad muy importante, pero lo más importante que nosotros tratamos de alguna manera de liderar era realmente qué pasa en la piel del barrio, cuáles son todas las políticas, programas de emprendimiento, seguridad, cultura, de transformación del espacio público, recuperación de las calles, recuperación del hábitat, recuperación económica y seguridad, que este sistema y esta palanca, dijéramos, de este nuevo sistema de transporte podría de alguna manera incidir o acelerar. Y en ese sentido, yo uso o pongo, dijéramos, este gráfico sintético que el alcalde Fajardo, con el que el alcalde Fajardo en ese momento trataba de explicar cuál era la estrategia que la ciudad estaba implementando. El concepto de la ilegalidad en los barrios populares y en la ciudad en general, realmente, sobre todo para los jóvenes, es que la puerta de la ilegalidad es la puerta que tienen ellos enfrente, casi la única. Es la única puerta o la única salida que tienen, sobre todo cuando las situaciones se dan de forma crítica como las tenemos nosotros en nuestras ciudades. Quiere decir, es un acto heroico que los jóvenes y las jóvenes de nuestras ciudades, en algunos de los barrios, realmente puedan superar ese limitante o ese muro en relación con romper y conectarse con las oportunidades. En palabras de Sergio en ese momento, y un poco del equipo de gobierno, decíamos, y él decía, lo que hay que hacer, y es un tema lento, hay que abrir la puerta de las oportunidades en los territorios, hay que concentrar una agenda estratégica de programas e intervenciones, articular el gobierno con toda su capacidad, abrir las puertas de las oportunidades e ir cerrando la puerta de la ilegalidad. No se va a cerrar del todo, pero la proporción debe cambiar.
Y dentro de esa estrategia nace de alguna manera lo que llamamos la estrategia de urbanismo social, que es una agenda liderada por el gobierno donde trata de poner en estas zonas críticas, dijéramos, de origen marginal, con muchas, dijéramos, deficiencias, pero también con problemas críticos de seguridad en ese momento en la ciudad de Medellín, una agenda, dijéramos, donde confluya, existe una confluencia, una articulación de la capacidad del gobierno municipal, con algunos programas también nacionales, pero principalmente municipal, con la capacidad del gobierno, dijéramos, articulada en el territorio, pero también asociando un proceso de recuperación y transformación del espacio público en las calles y recuperando estos lugares para la convivencia de los niños, sobre todo, y los jóvenes. Esa estrategia se implementa en un principio en 3 o 4 zonas en el año 2000, del 2004 al 2008 y desde 2008 al 2012, dijéramos, en otras 2 zonas. No se concluye en todas las zonas, pero es un proceso, dijéramos, que se hace en algunas partes de forma más completa y en otros, y a eso le llamamos nosotros los proyectos urbanos integrales. Esa articulación en un territorio específico, este es uno de los primeros diagramas en ese momento donde de una forma detallada el dibujo de mano izquierda, el plano de mano izquierda es más técnico desde el punto de vista de las calles, desde el punto de vista del hábitat, desde el punto de vista de las quebradas o las corrientes de agua que se convertían en la frontera entre los barrios, de todo el tema, dijéramos, que tenía como propósito, tuvo como propósito un mejoramiento, dijéramos, físico. Y desarrollamos un sistema que, el de mano derecha, que empezó a tratar de articular la agenda, dijéramos, programática de las diferentes secretarías articulada con esta transformación urbana. Quiero decir, en donde las diferentes secretarías tratábamos de romper los silos que son normales en los gobiernos, que cada, dijéramos, institución o entidad funciona independiente, llamemos seguridad, emprendimiento, cultura, infraestructura, transporte. Normalmente en nuestras ciudades pues es casi imposible articular. Lo que tratamos de hacer y se logró hacer fue nombrar y definir unas gerencias territoriales de primer nivel que se sentaban cada 8 días en la mesa del alcalde, con la autoridad del alcalde para coordinar esa agenda interna y de alguna manera con una interlocución también directa en los compromisos que hacían, dijéramos, este equipo con las comunidades para que se fueran cumpliendo las tareas y se hiciera una transformación más completa. En este caso era de un sector de la ciudad que tenía 170.000 habitantes en ese proyecto urbano integral. Les mencioné que se trataron de desarrollar en el primer gobierno 3 proyectos urbanos integrales. No es factible hacerlo en toda la ciudad, pero sí es factible localizar la agenda, dijéramos, en un territorio estratégico para tratar de empezar a cambiar el relato de la ciudad. Ahora, para lograr hacer dijéramos, esta articulación, esta gestión, hubo que hacer de alguna manera un cambio estructural en relación con definir una nueva agenda política, identificar las prioridades en relación con estas zonas críticas del territorio, generar procesos, dijéramos, de diálogo y de convivencia, tratando de generar esa interlocución directa con las comunidades y obviamente creando una nueva imaginación cívica, quiero decir, poniendo a soñar la ciudad. Pero claro, con acciones reales, un nuevo sistema de transporte de primera capacidad, unos nuevos equipamientos culturales, recuperando las calles, dijéramos, financiación para temas de emprendimiento. Ahora, esto requirió algo que yo creo que hoy en día no está en la ciudad, esta capacidad de articulación de la integralidad. Si ustedes me preguntan a mí qué ha sido lo más importante de ese aprendizaje de Medellín, fue esa capacidad de articular integralmente en territorios críticos, dijéramos, la agenda de gobierno, como se les estaba mencionando. Eso requirió un rediseño de la gobernanza municipal, hacer los procesos más transparentes, más eficientes, generar, dijéramos, protocolos internos distintos, destinar equipos específicos las 24 horas del día, descargándolos del día a día, de las emergencias del día a día, dijéramos, para estos territorios estratégicos y conectando de alguna manera también con un proceso de transformación física, interviniendo esas líneas amarillas de los bordes de la frontera, siendo muy estratégico en localizar algunas de estas intervenciones, pero con un acento fundamental en la transformación de las calles. Quiero decir, las calles y las plazas por donde las personas caminan, o sea, mucho más importante que los edificios, que fueron muy importantes, tiene que ver realmente con recuperar, iluminar, reverdecer, embellecer, generar confianza, conectar de alguna manera y hacer una convergencia muy importante en toda la transformación de las calles, la economía local, generando confianza en la gente que de forma, dijéramos, como una externalidad indirecta,
esta imagen lo muestra, empieza a aparecer una serie de inversiones de dinero de mejoramiento de las fachadas de las viviendas, etcétera, que son con los recursos propios de las comunidades cuando se les da seguridad. Quiere decir, el Estado genera el sistema de transporte, genera los espacios de convivencia, de diálogo, mejora el colegio que está a mano izquierda, el restaurante escolar, pero la economía local, que es más importante, y la confianza, pues termina generando una seguridad de alguna manera y una inversión más orgánica, dijéramos más gradual, pero más potente, que hace más sostenibles sin ninguna duda esos procesos y esos proyectos. Ahora, para nosotros fue muy importante cómo la gente vivía, la cercanía y dijéramos, la conversación con la comunidad, pero sobre todo los itinerarios de vida cotidiana de las personas. Quiere decir, cómo con proyectos de transformación urbana, de transformación también, dijéramos, de calidad, de convivencia, empezamos a identificar esas rutas más usadas por las familias, por la mamá que lleva al niño al colegio, va a trabajar y coge el metrocable, cuáles son las fronteras físicas y mentales que habían más paradigmáticas en ese momento y se hacen nuevos puentes de conexión para romper esas fronteras entre las quebradas, que eran las zonas más peligrosas de algunos de estos barrios en la zona, dijéramos, de Andalucía y el barrio Popular y el barrio Santo Domingo. Este fue el primer proyecto urbano integral nororiental y se hace una secuencia encadenada de pequeñas intervenciones que terminan haciendo una transformación, dijéramos, completa, dijéramos, en algunos de esos itinerarios. En ese sentido, también la economía fue muy importante. Por ejemplo, este es el primer trayecto del sistema de transporte público que hoy existe en la ciudad, dijéramos, integrado al metro, pero este fue el primer corredor por cable que le dio accesibilidad a algunos de los barrios populares del barrio Santo Domingo, el Popular y Andalucía. Pero en el trayecto de ese corredor se hizo la transformación de la calle 107, que es esa que ustedes ven, tratando de convertirla en una centralidad y una rambla. Pero lo más importante de esa transformación fue que el gobierno mejoró y transformó las terrazas y los primeros pisos de esas viviendas. Y en el año 2003 habían más o menos 18 locales comerciales, muchos de ellos informales, en ese sector. Pero en el año, dijéramos, 2012, 2013, 2014, ya había más de 400 locales comerciales. Empezó, dijéramos, una dinámica informal y después a formalizarse, dijéramos, la actividad económica. Estas imágenes que yo estoy mostrando, todas son de ese proyecto urbano integral nororiental en el mismo territorio donde estaba el Metrocable. Quiere decir, el Metrocable fue importante, pero realmente lo más importante fue toda esta agenda de transformación social, cívica, institucional de presencia del gobierno y de alguna manera de convergencia y cercanía con la comunidad. Al lado de la calle 107, esta que yo les mostré anteriormente, a más o menos a 50 metros, estaba tal vez la zona más crítica del barrio, que es la fotografía de mano izquierda. La fotografía de mano izquierda es desde el año 2003, que es la quebrada, una corriente de agua. Como ustedes saben, Medellín es una zona, dijéramos, montañosa, y de las montañas descienden estas quebradas que de alguna manera fracturan los barrios, los formales y los informales, y generan tal vez las situaciones más críticas de convivencia y seguridad en estos lugares. Esta imagen de mano izquierda es del año 2003, donde en ese momento había una informalidad de más del 90%, había un desempleo altísimo, una informalidad en la tenencia de la tierra, con un proceso muy complejo por este proceso integral de articulación y por, de alguna manera, la forma como el gobierno montó, dijéramos, la estructura, dijéramos, de implementación y de coordinación de su capacidad en el territorio. Se logró hacer un proyecto que fue muy importante en ese momento como referencia para el país, que se llamó dijéramos, el proyecto, dijéramos, de vivienda de la quebrada Juan Bobo. El 100% de las personas que estaban viviendo ahí fueron reubicadas en el mismo lugar. Más o menos el 70% de las viviendas fueron mejoradas con subsidios, haciendo un estudio, dijéramos, de microzonificación de riesgo, y entre el 30 y 35% fueron reubicadas en estos pequeños bloques, tratando de que permaneciera todos los lazos económicos y sociales en el territorio, en un proceso muy complejo que combina subsidios nacionales, subsidios municipales, combina temas de vivienda, temas de ambiente, temas de, dijéramos, de gestión de riesgo, nueva accesibilidad a infraestructuras, etcétera, etcétera. Estos lugares, dijéramos que es una estrategia mucho más robusta y gruesa, pues sin ninguna duda, para que las ciudades y los procesos, dijéramos, de convivencia en nuestras ciudades sean sostenibles, hay que cambiar las condiciones de vida de forma más estructural y de forma más integral.
La otra dimensión, que ya la mencioné yo, uno de los temas más importantes, cuando las ciudades empiezan a tener problemas críticos de seguridad, tal vez lo más evidente es que nos empezamos a encerrar de alguna manera y nos empezamos a separar. Tanto desde las clases medias y altas encerrando, dijéramos, en sus unidades de vivienda, fraccionamientos, urbanizaciones, como en los barrios populares. En Medellín, en Colombia y en muchas ciudades latinoamericanas, los colegios y los equipamientos públicos de muchos de nuestros barrios están encerrados entre rejas y parecen cárceles. La agenda más importante de esos años de gobierno era romper los muros, cómo hacer transparentes y cómo realmente generar puntos de encuentro con el 100% de las acciones de gobierno. Este es un colegio público localizado ahí, en ese sector, en Santo Domingo Sabio, que el propósito que tenía, y se hizo también un programa de transformación de los colegios públicos, con una inversión muy grande de los existentes y de algunos nuevos, pero con la idea de hacer la escuela abierta, de convertirlos como puntos de encuentro de las comunidades y de las familias en estos lugares. En el gobierno, en los gobiernos que siguieron, la agenda de la ciudad no es que hubiera continuado de la misma forma, pero dijéramos sigue con algunos propósitos de estos muy importantes. Con esta idea de romper los muros, uno de los proyectos más emblemáticos y más innovadores lo lideraron desde el gobierno, dijéramos, del alcalde Aníbal Gaviria, que fueron las unidades de vida articuladas. Medellín es propietario, dijéramos, de las empresas públicas que proveen el servicio de acueducto, de alcantarillado, dijéramos, y energía de la ciudad. Y tiene una red de tanques de agua que en un momento dado estuvieron localizados en la periferia de la ciudad, pero que al la ciudad crecer en sus límites y muchos de ellos informalmente en los barrios populares, pues estos tanques de agua que proveen a la ciudad de servicios quedaron metidos, dijéramos, en la mitad de muchos de estos barrios, en condiciones muy problemáticas, generando, dijéramos, lugares oscuros y de alguna manera con un gran problema de inseguridad, porque eran básicamente lugares de alguna manera inaccesibles que generaban un problema muy grave, dijéramos, de convivencia en muchos de los barrios de la ciudad. Pues con esa idea, dijéramos, de innovación, la, la ciudad y la estrategia de la ciudad fue convertir esta red de más de 40, de 36 tanques, dijéramos, que eran lugares encerrados, que generaban problemas de seguridad realmente en puntos de encuentro. O sea, siguieron funcionando, dijéramos, como el sistema de acueducto para la ciudad, pero se convirtieron en puntos de encuentro de equipamientos culturales, deportivos, dijéramos, de emprendimiento y en completamente lo contrario que lo que eran originalmente. Quiere decir que de un problema que estaba allí se hizo una gran oportunidad de generar una red de procesos de convivencia, dijéramos, de puntos de encuentro en la ciudad. Ahora, esta es una imagen de un ejercicio que nosotros hacemos en la universidad. Hay un programa muy bonito que se llama, dijéramos, la Universidad de los Niños, donde invitamos los niños de toda la ciudad, de barrios populares, de colegios públicos y privados, a que se imaginen la ciudad y que nos cuenten cuál es su ciudad. Entre otras cosas, la Universidad de los Niños hace otras preguntas, dijéramos, con otros investigadores. Y uno de los temas más emocionantes y más bonitos, esto fue de alguna manera uno de los talleres hace más o menos 3 o 4 años, que los hacíamos, es que esos papelitos de colores que los niños ponen como lugares de encuentro de uso cotidiano con sus familias, no eran lugares que existían en la ciudad. Quiere decir, este es, por ejemplo, la zona norte de la ciudad, en donde efectivamente no podemos decir que Medellín ha cambiado, pero dijéramos que la dirección en la que iba la ciudad sí ha cambiado y empieza a construir, dijéramos, esos nuevos puntos de encuentro que se convierten o se han convertido, no para todos los niños, pero sí para un número importante, dijéramos, en lugares de encuentro cotidiano, dijéramos, y de convivencia y disfrute con sus familias, en lugares que no existían. Nosotros, hace 10 años, cuando terminamos y yo terminé en el gobierno, fundamos esta iniciativa que es el Centro de Estudios Urbanos Ambientales en la Universidad de AFIT, con el propósito de sistematizar, de seguir planteando nuevas respuestas y preguntas, de poner la universidad, dijéramos, en el territorio como punto de mediación entre las comunidades, dijéramos, las organizaciones sociales y la academia, para tratar de avanzar y generar procesos de formación sobre esta agenda que les estoy contando. Ahora, desde Urban hacemos múltiples trabajos, no es un centro académico tradicional, es un centro, dijéramos, de un equipo que sin duda hacemos investigación, pero sobre todo estamos orientados hacia la incidencia en los territorios. Pues hemos construido diálogos y procesos y voy a mostrar simplemente uno de forma corta,
para concluir, dijéramos, mi charla y hago una reflexión final. El Gobierno Nacional de Costa Rica, hemos estado trabajando en Panamá, en México y en pues, diferentes partes de Colombia, pero el Gobierno Nacional de Costa Rica hace algunos años, este trabajo lo terminamos en el 2019, nos pidió, dijéramos, que apoyarlo con el apoyo y la financiación de la Embajada Americana para formular una guía de diseño para el fortalecimiento de la vida de barrio, espacio público, para el encuentro de la convivencia y la seguridad ciudadana y implementar 3 proyectos urbanos integrales en un proceso de alguna manera que permitiera, dijéramos, empezar a generar una nueva agenda posible en Costa Rica. O sea, Costa Rica no tiene la condición de seguridad y violencia que tiene Colombia o que tiene Medellín, pero hay una situación real en donde está cambiando y bajo los indicadores que ellos tienen realmente hay un cambio muy importante y crítico en el país. Pero vuelvo y repito, están lejos de nuestros indicadores. De todas formas, hay un problema también de migración muy fuerte, dijéramos de desplazados, dijéramos de Centroamérica, hay un problema del narcotráfico que está iniciando, etcétera, y nosotros con este diseño, dijéramos, metodológico que tenemos, pues empezamos, dijéramos, a implementar de alguna manera esta guía y la implementación de los proyectos urbanos integrales, construyendo una estrategia para 3 lugares específicos críticos de ellos y haciendo un proceso de formación y de capacitación con diferentes organizaciones, dijéramos, y actores de allá. Simplemente para tratar de desarrollar, dijéramos, un proceso que incluyera algo de lo que yo les he hablado, todo el tema, dijéramos, de la transparencia y la proximidad, cómo vitalizar los barrios, cómo incrementar la accesibilidad y la conectividad, el tema de subir la estima y hacerlo de la mejor calidad con intervenciones y programas de la mejor calidad, ese diálogo continuo, dijéramos, y constante en relación con la apropiación, buscando la cohesión social, poniendo a soñar, dijéramos, las comunidades y sobre todo un último punto que ha sido muy importante, y esto lo tengo que mencionar yo, es que nosotros hacemos un balance en Medellín de cuáles programas y proyectos hoy son sostenibles y de alguna manera tienen después de 15 años o 20 años, tienen una potencia y una continuidad mucho mayor. Sin ninguna duda fueron aquellos que fuimos capaces de crear y de fundar con un número más importante de aliados desde el principio. Quiere decir que los proyectos que han sido más verticales, que se han apoyado fundamentalmente en una institución o dos y que vienen del gobierno exclusivamente, pues, y pueden haber sido muy buenos, con la realidad de nuestros países, de la discontinuidad política, que es imperfecta, pues sufren muchísimo. Pero aquellos proyectos y programas que en un principio involucran los liderazgos locales, involucran de alguna manera las organizaciones locales, pero también los aliados desde fundaciones, desde la empresa privada, desde la academia, y desde el principio se conciben de forma mucho más robusta, terminan de alguna manera, sin ninguna duda, siendo mucho más potentes y generando una sostenibilidad mayor y sobre todo expandiendo su capacidad, dijéramos, de incidencia. En ese sentido, uno de los esfuerzos más importantes que hay que hacer y que en el caso nuestro centro también trata de hacer converger es cómo dentro de toda esta lógica de intervenciones se logra generar realmente proximidad y colaboración de distintas formas. Cada proyecto es distinto entre esa agenda institucional y los recursos institucionales de las diferentes organizaciones y secretarías con, llamémoslo, toda esa agenda social y de comunidades. Estos son imágenes de ese proceso, dijéramos, de capacitación y de debate que hemos llevado, dijéramos, en Costa Rica como en otras partes, simplemente poniéndolo de ejemplo, partiendo también de los aprendizajes de Medellín, pero es un proceso completo, complejo, lento. Lo más difícil es la articulación interinstitucional, pero es lo más importante. Y no tiene que ser articular todo el mundo, pero las instituciones y de alguna manera los actores claves en ese sentido, sin ninguna duda. Ahora, para concluir, y quiero concluir con esta reflexión que también es una realidad de nuestro centro, y es una, llamémoslo, un aprendizaje que hemos tenido y yo personalmente cada vez tengo más convicción sobre esto, es que es imposible hacer sostenible de alguna manera la convivencia en la ciudad nuestra, en la ciudad de Medellín o en una ciudad con los problemas críticos que tenemos nosotros de inequidad, dijéramos, de falta de oportunidades, etcétera, y con esa, llamémoslo, esa plataforma de ilegalidad que existe y no es local, estos son redes internacionales. Es imposible hacer un proceso estable y continuo si la capacidad
y quienes tienen la agenda de alguna manera y lideran estos procesos y tienen la sostenibilidad en los procesos, no son los líderes locales de los mismos territorios. Hay un aprendizaje después de muchos años, realmente que es doloroso en algunos casos, pero también muy bonito, y es que hay muchos programas que se han hecho en la ciudad de Medellín y en Colombia, bien diseñados, que terminan funcionando bien 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, y cambian los gobiernos y cambian de agenda y desaparecen estos programas y les cambian de alguna manera el norte. Pero cuando esos programas desde el principio logran diseñarse y hacer una agenda, dijéramos, construida desde la capacidad local y con las diferentes organizaciones locales, pues de forma mucho más orgánica, mucho más permanente, de alguna manera van generando un proceso de convivencia con mucho mayor nivel de éxito. Por eso nosotros hemos, y en Urban, en nuestro centro, uno de los temas más importantes tiene que ver de nuestras agendas es cómo logramos capacitar y formar y dijéramos fortalecer esa capacidad local. Muchos de los profesores de nuestras maestrías y nuestros cursos vienen de los territorios. Tenemos un programa de becas que trata de seleccionar anualmente a algunos de los líderes con los cuales nos vamos encontrando en todos estos procesos, que son, dijéramos, los líderes positivos de los territorios, para formarlos, darle mayor capacidad y trasladarles a ellos la agenda de relacionamiento que nosotros tenemos. En ese sentido, pongo simplemente un ejemplo: Fernando Zapata, quien es uno de estas personas que lidera hoy con otras personas, dijéramos, la corporación Convivamos. Después de este proceso de construcción, de formación, de trabajo juntos, pues se capacita mucho más y está liderando una de esas iniciativas que es la Escuela de Barrios de Ladera desde la zona nororiental, y que tiene, dijéramos, un resultado, dijéramos, muy bonito. En la época de la crisis, cuando empezó el COVID, la crisis, dijéramos, del virus, pues como en Chile, dijéramos, la pregunta en Medellín, y mucha gente se preguntaba de nuevo, extrañamente viendo, dijéramos, todos estos problemas de falta de convivencia, dijéramos, de fragilidad y de precariedad en los barrios, que se vuelven a ponerse estas fotografías en la ciudad. Bueno, ¿de qué hacer? La crisis puso otra vez este tema, dijéramos, en la mesa. Y estas asociaciones, dijéramos, populares de la zona nororiental, pues lo primero que hicieron fue juntarse. Los líderes, muchos de ellos cercanos a nosotros, pero muchos otros no tampoco, no son cercanos, dijéramos, son gente que respetamos, pero no son tan cercanos a Urban, pues empezaron a trabajar colaborativamente y le propusieron una agenda a la ciudad de soluciones. Y esta agenda que al gobierno municipal, algo de esto lo implementó el gobierno, dijéramos, de la alcaldía. En este momento, pues hay que decirlo, no voy a profundizar en eso, hay un momento muy difícil nuevamente en la ciudad de Medellín desde el punto de vista del liderazgo político de la alcaldía, que está cuestionando muchos de estos procesos que se han construido y consolidado en los últimos años. Pero lo que quiero decir yo es que estos líderes y esta capacidad local ha sido fundamental para mantener todos estos temas de solidaridad y de respuesta inmediata en la ciudad. Y ahí la pregunta, y quiero terminar ya con esta reflexión, tiene que ver con este tema de la línea amarilla. Quiero decir, no hemos solucionado en Medellín estos problemas, hemos avanzado, creo que hemos cambiado el relato, creo que en Colombia también se ha avanzado, es un tema más de mediano plazo, más estructural. Desafortunadamente, esta agenda de intervenciones y coordinación integral en algunas de las zonas más críticas de la ciudad se ha debilitado, y una ciudad como la nuestra debe conservar una agenda, dijéramos, continua por 20, 25 años para realmente consolidar un proceso de cambio importante. Y la realidad, y es una lección que tenemos, es que es un viaje continuo. Quiero decir, cada vez que se soluciona algo, aparecen nuevos retos. Y termino con esta imagen que no quiero de alguna manera generar pesimismo, pero simplemente es la magnitud de los nuevos retos. Esto es lo que está pasando en Medellín en el tema, dijéramos, de cómo la pandemia y la crisis de la pandemia está activando la ocupación informal nuevamente en muchos de los bordes de la ciudad. Quiero decir, este es un tema que es un tema continuo y que no depende únicamente de la ciudad, pero requiere, sin ninguna duda, requiere de una agenda continua, requiere de un esfuerzo continuo, requiere de una mística continua y también requiere de un optimismo importante. Para concluir, simplemente para compartirles que nosotros tenemos un podcast que en Instagram y en otras plataformas lo pueden buscar, que se llama Urban Podcast, La Línea Amarilla, donde estamos empezando a conversar con muchos de los actores que han sido, dijéramos, importantes en ese tema de la transformación de la ciudad.
algunos de ellos desde los territorios, algunos desde otras organizaciones. Y pues ustedes podrán realmente pues escuchar algo de las personas y conocer algunas de las personas que se han convertido, dijéramos, en agentes transformadores de Medellín. Entonces, básicamente, este era pues algunas de las reflexiones que yo quería compartirles. Y pues aquí termino mi presentación. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu intervención. Antes de las preguntas, que son más de 10 y que voy a tratar de condensar en 2 o 3 en función del tiempo, quisiera comentarte también, Alejandro, de que te envían saludos desde Costa Rica. Nos están comentando que hicieron los Centros Cívicos por la Paz, inspirados en Medellín y, claro, y financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Así que ahí te aprovecho de enviarte los saludos de Costa Rica. Un gran abrazo. En términos de preguntas, como te decía, nos llegaron varias que están muy vinculadas como a temas de confianza, legitimidad con la institución y también en términos de participación comunitaria. Entonces, lo primero que te quería consultar es que en situaciones con territorio, donde se presentan altos índices de violencia, como era el caso de Medellín, ¿cómo es posible posicionar al Estado como un actor relevante frente a la ciudadanía para recuperar confianzas y trabajar en conjunto? Y esto un poquito está muy vinculado también con lo que te voy a hacer preguntar ahora, aunque es difícil de responder, me imagino. ¿Cuánto tiempo puede tomar un proceso como este? Yo no te voy a, no te voy a dar respuestas mágicas, Daniel, porque aquí, o sea, por eso quise relativizar un poco el éxito. Y ustedes en Chile más que nadie lo saben, igual que nosotros en Colombia. Pero, pero, a ver, varias consideraciones. Porque el timing, el momento histórico influye mucho. O sea, el contexto de las situaciones influye mucho para poder realmente generar un proceso, llamémoslo, virtuoso en este sentido. Si nosotros hubiéramos tratado de implementar, cuando llegamos con el gobierno, con Sergio Fajardo, de implementar la agenda que más o menos yo les mostré de forma muy breve, de intervención, dijéramos, en la zona nororiental, en el barrio popular, Santo Domingo, Andalucía, si hubiéramos tratado de implementar esta agenda en el momento de la guerra abierta con Pablo Escobar, quiero decir, en el año 93, cuando realmente la condición de seguridad superaba cualquier, dijéramos, nivel imaginable, pues no hubiera sido posible. Quiero decir, en ese momento había realmente una condición en la ciudad de incapacidad del Estado, de enfrentamiento de tal nivel que pues no era factible, seguramente no hubiera sido factible llegar, dijéramos, a trabajar a los barrios en ese sentido. El proceso de los 90 y también desde el gobierno nacional se fortaleció de alguna manera muchísimo la capacidad del Estado, la inteligencia, el control. Quiero decir, hubo un proceso de seguridad sin ninguna duda. Cuando nosotros llegamos en el año 2004, 2003, al principio, finales de 2003, 2004, estaba empezando una agenda de movilización liderada por el gobierno nacional. O sea, nosotros desde la alcaldía, hay que decir que la Constitución del 96 en Colombia le dio capacidades, dijéramos, presupuestales y de competencias muy importantes a las ciudades colombianas. Cuando hablamos de la alcaldía de Medellín, no es lo mismo hablar de una alcaldía de una ciudad chilena o de otras partes de Latinoamérica, porque tiene mayor capacidad. Entonces, nosotros desde la alcaldía llegamos con esta agenda que yo les he contado, pero llegamos en un momento de amnistía. O sea, había un proceso de desmovilización. Ese timing que no era, dijéramos, no era magia, pero era una situación, nos permitió construir un diálogo distinto, muy potente y una conversación muy distinta. Y la alcaldía de Medellín y la ciudad y algunas de las ciudades colombianas, de alguna manera, porque la policía en Colombia es, dijéramos, es de nivel nacional. Pero lo que hicieron las ciudades colombianas y en ese momento Medellín es que los municipios entraron a trabajar de forma muy directa, coliderando muchas de las acciones articuladas de la policía en los territorios de la ciudad. Quiero decir, no se le delegó completamente a la Policía Nacional. Entonces, y presupuestalmente también la ciudad puso un dinero importante en ese sentido. Entonces pudimos llegar, dijéramos, a generar una construcción y un relato en ese sentido de implementar otra agenda de forma simultánea, que tuvo una posibilidad y nos permitió trabajar en el territorio.
Ahora, la confianza, la única forma de generar confianza, cuando nosotros llegamos había muchísimo escepticismo a los barrios. La única forma de generar confianza es haciendo compromisos y cumpliéndolos. Yo no conozco ninguna otra. Y los compromisos no tienen que ser muy grandes. Realmente una de las estrategias que aprendimos y que implementamos en nuestra metodología es que uno tiene que definir una agenda, varias agendas simultáneas. Agendas de gran calado, inversiones de gran tamaño que toman más tiempos, agendas de tamaño medio y agendas pequeñas, de acuerdos pequeños con las comunidades, todas metidas en el mismo relato. Porque las agendas pequeñas que permiten que las comunidades, que el gobierno y las comunidades se comprometan a términos de 3 meses para llegar a un acuerdo y unas propuestas de un estudio, de 6 meses para implementar un acceso en una vivienda, son las que viabilizan la confianza para que el proceso, dijéramos, mayor pueda, dijéramos, ir floreciendo y teniendo, dijéramos, un impacto en el tiempo. Ahora, para cumplirle a la comunidad fue que se hizo un rediseño institucional. Porque el problema que tenemos los gobiernos es que nos comprometemos y no tenemos capacidad de articular las acciones. Por eso yo les mencioné esos proyectos urbanos integrales que no se podían hacer en toda la ciudad. Fue una agenda estratégica con equipos estratégicos que tenían autoridad sobre esos territorios. Lo llamamos el gerente territorial, que estaba sentado al lado del alcalde de ese territorio estratégico, y los compromisos que se hacían pequeños con las comunidades, cada 8 días el alcalde los revisaba. Quiero decir, la confianza se logra cumpliendo los compromisos. Y para cumplir los compromisos hay que generar, más importante que los recursos, porque todas las ciudades los tienen, es la capacidad institucional para responderlos. Entonces, es una simultaneidad de factores, el momento histórico, la decisión política, metodologías específicas para generar confianza, pero realmente esto al final se decanta realmente en un tema de una agenda que requiere tiempo y que no es realmente, esto no es un tema que se demore, que era claro, un proceso de un parque de biblioteca se tomó 4 años, el Metrocable, que se hizo muy rápido, se tomó 5 años, desde el principio del diseño, dijéramos, hasta el Metrocable. Pero el primer parquecito se demoró 6 meses y una primera acción de acuerdos de trabajar los diseños con las comunidades fueron compromisos de 3 meses. Quiero decir, es una agenda que se trata de construir de alguna manera unos objetivos con la comunidad, que algunos se van a demorar, pero que se van logrando, dijéramos, más gradualmente. Perfecto. Nos están preguntando, imagino por el perfil de las preguntas, quizás son personas que puedan o que sean responsables de tomar decisiones en el territorio, preguntas vinculadas un poco a la participación ciudadana. Entonces, mira, te voy a señalar 3 preguntas, pero que están vinculadas a lo mismo, pero me interesa dejarla reflejada. Tú mencionaste que la confianza, naturalmente, era un aspecto clave en términos de este trabajo de todos los actores en el territorio. Nos preguntan, ¿cuáles son las claves para iniciar procesos de participación ciudadana en el diseño urbano? Y lo que estábamos conversando, en contexto en que la desconfianza e inseguridad, tanto entre vecinos como con las instituciones, es muy alta. Y las otras dos, que prefiero comentártelas inmediatamente porque, como te decía, están vinculadas, es si se enfrentaron a algún tipo de resistencia por parte de la ciudadanía en términos de la vinculación con el espacio urbano y cómo ha funcionado la apropiación de las infraestructuras y equipamientos generados en la ciudad por parte de la ciudadanía. Sí, a ver, para generar confianza, cada situación es distinta. Quiero decir, yo creo que uno puede tener una especie de guía metodológica dijéramos, la debemos tener, pero cada territorio, estamos diciendo que estamos construyendo procesos para las personas. Quiero decir, aquí estamos hablando de programas físicos, de programas de alguna manera de emprendimiento, educación, etcétera, pero aquí el centro son las personas. Y el centro es la historia de las personas. No es desde una mesa lejana, etcétera. Entonces, ¿cómo construir una conversación y unos diálogos en donde es muy importante reconocer al otro? Que es que eso es lo que nos falta, quiero decir, cuando trabajamos en el gobierno, y no solo en el gobierno, inclusive en las universidades, etcétera, creemos que llegamos con las soluciones establecidas. Claro, hay unas soluciones que son estratégicas y hay una agenda que se puede, de alguna manera, con la cual se puede llegar, pero esa agenda tiene que ser flexible y tiene que tener un espacio muy importante
para reorientarla, redefinirla y retroalimentarla de otra realidad que nosotros no conocemos. Y esa realidad que no conocemos se va a construir conjuntamente con las personas del lugar. Y en ese sentido, cuento una anécdota. Estamos nuevamente en un proceso de diálogo en la ciudad de Medellín por la crisis que estamos viviendo. Yo les dije que no solo por las protestas a nivel del país, la polarización que está, dijéramos, en nuestros países de forma muy crítica y en Colombia muchísimo, sino también por un momento, dijéramos, del gobierno municipal muy crítico en la ciudad. Estamos volviendo a hacer una serie de diálogos y la ciudad está conversando nuevamente y está tratando, dijéramos, de generar proximidad, etcétera. Y hace poco estábamos en este proceso de participación y había, dijéramos, desde las comunidades con las cuales estamos trabajando, un diálogo muy bonito que llamamos la tejeduría que estamos implementando, donde tratamos de poner en contacto, dijéramos, líderes comunitarios y organizaciones locales con empresarios y dijéramos, fundaciones. Nos decían los líderes del territoriales, nos decían, Alejandro, uno de los temas más valiosos que estamos encontrando nuevamente es que yo estoy pudiendo contar mi historia y ustedes la están escuchando. Y esto lo constaba un rector de un barrio popular que lleva toda la vida luchando por los niños allí. Y me decía, ustedes nos están dando el tiempo para escucharnos. Ahora, no es que estemos dando un tiempo de 2 o 3 años, es un proceso de 3 meses inicialmente. Esto es corto, pero estamos escuchando para poder construir una agenda común, igual que ellos están escuchando a los otros actores. Entonces, ese tema de la escucha, el tema del diálogo, el tema, dijéramos, de sentarse uno más horizontalmente para generar una agenda de acciones, porque la confianza se construye con acciones comunes es muy importante. Ese es un proceso que es un proceso de alguna manera que va escalando, pero primero hay que construir una agenda colectiva. Sin ninguna duda, los procesos que se inician con mayor, dijéramos, consolidación con organizaciones territoriales y con actores de la ciudad distintos, tienen muchas más garantías de permanecer en el tiempo. Quiero decir, que no dependan de no dependan de la Secretaría, dijéramos, de Infraestructura, que no dependan de la Secretaría de Educación o de la Policía Nacional, quiero decir, únicamente, sino ser capaces de conectar, dijéramos, una agenda más robusta en ese sentido. Me decías que el segundo punto que me decías, Daniel, era porque el de la apropiación es el último, pero me mencionaste un segundo punto. Estás en silencio. Sí, si se habían enfrentado a algún tipo de resistencia por parte de la ciudadanía. Sí. De la resistencia. Es que la había anotado aquí, pero con una letra tan fea que no la entendí. Dije, me voy a poner las gafas a ver qué escribí yo en este. Un tema de resistencia. Sí, cada proceso, los procesos fueron muy distintos. Quiero decir que en la experiencia que hemos tenido nosotros, cada proceso es un proceso vivo, en donde las prioridades, las conversaciones y los actores en el territorio pues son distintos. En algunos casos por diferentes circunstancias, porque puede haber una ilegalidad en la tenencia muy fuerte. Lo que pasa es que la realidad y los paradigmas nuestros que llegamos a trabajar en los territorios son completamente distintos a la realidad y los paradigmas de las personas en los barrios populares y en los territorios. Cuando uno habla de riesgo, por ejemplo, riesgo significa algo para mí, pero para una persona que está localizada y que invadió una parte alta de la ciudad, que tiene cierta costumbre de manejar cierto tipo de riesgo, llamémoslo de deslizamientos o naturales, etcétera, pues para esa persona el riesgo es otra cosa en relación de pronto con la inseguridad. Quiero decir, las palabras no significan lo mismo. Entonces, cada territorio tiene realidades muy distintas y nosotros desarrollamos una agenda de 4 o 5 procesos paralelos y algunos de ellos, por esas realidades distintas, pudimos lograr de alguna manera encauzarlos más rápidamente y otros tomaron más tiempo. Quiero decir, no pusimos todos los huevos en la misma canasta, en un solo proceso, sino tampoco en muchos porque no teníamos la capacidad, pero 4 o 5 procesos paralelos. Ahora, los que arrancaron más, dijéramos, mejor, y logramos empezar a consolidar mejor, nos sirvieron muchísimo para invitar a las personas de los otros territorios a que dialogaran con estas personas de estos otros territorios que ya llevaban, dijéramos, una agenda más adelantada. Quiere decir que las transformaciones que hicimos más rápidamente nos sirvieron muchísimo
para vincular otras comunidades con las cuales estábamos discutiendo esas transformaciones. Pero sin ninguna duda, pues hay diferentes procesos de resistencia que no voy aquí a entrar a detallar, que se dan de formas muy distintas, inclusive de personas o de sectores donde uno no los espera. Por ejemplo, en un principio en la zona, en el barrio Santo Domingo Sabio, donde se instaló ese primer proyecto urbano integral con el primer metrocable, en muchos barrios de la ciudad, dijéramos, los padres o los curas quien son agentes de cambio muy importantes, se convirtieron en aliados muy potentes del proceso. Pero en este sector el mayor opositor fue el cura desde el púlpito, el padre desde el púlpito los domingos, porque no había hecho parte de esta conversación, etcétera, etcétera. Después de un tiempo, como un año o año y medio, logramos generar un proceso, dijéramos, de articulación y de diálogo distinto. Pero se retrasó el proceso de un año por una diferencia importante, dijéramos, en ese sentido, que no lo esperábamos. Ahora, en otros territorios fueron nuestros mayores aliados, la iglesia en ese sentido, ¿cierto? Entonces depende de cada territorio. Ahora, el tema de la apropiación es relativa. Ha sido muy importante, pero cuando digo es relativa es que es también, cuando tú la mides a los 3 años, la mides a los 5 años, la mides a los 15 años, la conversación va cambiando. Nosotros tenemos la ventaja o el dolor de evaluarlo después de 15 años. Entonces, temas que funcionaron muy bien, hoy están siendo más frágiles, temas que en un principio pensábamos que eran menos potentes, por esto que yo les digo, dijéramos, de la cantidad de aliados, hoy tienen una apropiación mucho mayor, pero sin ninguna duda, cuando uno hace parte a la comunidad, lo implica en la transformación y en la decisión de los espacios, y en la activación de esos espacios tiene muchísimas más garantías de que realmente se sostengan. Ahora, cuando empezamos a hacer estas inversiones en los barrios populares, la primera duda, realmente haciéndolas de muy buena calidad, la primera duda era, bueno, ¿qué va a pasar abriendo nosotros los colegios, quitándole los herramientas a los colegios? No, cuando decir, no es quitándoles todos los herramientas, es generando por lo menos un frente público, el que podíamos hacer para el colegio, para mejorar el barrio, y obviamente hay muchos de los espacios que tienen que ser controlados por horarios, etcétera, etcétera. Quiero decir, haciendo un manejo de cerramientos mucho más inteligente, pero mucho más, dijéramos, incluyente. O transformaciones de los espacios públicos con nueva iluminación, etcétera. Siempre se pensaba en el vandalismo, todo este tema. Realmente fue mucho menor el vandalismo y el deterioro de lo que nos imaginamos. Quiero decir, creo que acertamos mucho, sobre todo en que muchos de estos lugares han sido usados con mucha intensidad y han estado muy bien localizados. Porque cuando se hacen transformaciones en lugares que no son usados y que realmente la comunidad no encuentra como pertinentes, pues son mucho más susceptibles para tener un proceso de vandalismo, dijéramos, y una apropiación realmente, dijéramos, menor. Perfecto, muchas gracias. Finalizada la ronda de preguntas, agradecemos al profesor Echeverry por esta excelente presentación y damos por finalizado el segundo día de la 12ª Conferencia Internacional Desafíos para la Seguridad de nuestras ciudades.